¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Abogados al Día, Data Protección. En este programa más, el día de hoy vamos a tener un excelente tema, un tema muy importante como son los que damos todos los días, semana a semana. Veremos el tema distribución de contenido audiovisual, perdón. Es un tema muy importante, es un tema que el día de hoy es parte de la relación, de importantes relaciones comerciales que tienen que tomar en cuenta las empresas, sobre todo que están relacionadas con el mundo del internet y como el comercio electrónico. Pero bueno, para esto tenemos a nuestro co-conductor especialista y con quien platicaremos del tema, el licenciado Joaquín Elizalde, maestro Joaquín Elizalde Ávila. Un gusto estar contigo nuevamente, mi estimado Joaquín. Mucho gusto, Mario. Pues muy contento de tratar otros temas que nos gustan tanto por ser una especialidad de práctica profesional, como ser una especialidad en la docencia y la investigación que tratamos de desarrollar paralelamente a estas actividades, ¿no? Claro. Sobre todo para nuestros amigos relacionados con la creatividad, la producción de contenidos audiovisuales, la exhibición, la distribución y sobre todo también para quienes consumen contenido audiovisual en línea. Es un tema que a mí en lo personal me maravilla mucho porque a mí, al igual que tú, Mario, aunque hemos vivido una mutación de medios, ¿no? De los medios tradicionales, de la radio y la televisión, donde solo podíamos ver el contenido que el medio seleccionaba para ser exhibido, frente a este nuevo estatus del entretenimiento, principalmente en donde ahora los usuarios, los consumidores de contenido audiovisual, pues tienen otro perfil, ya no son pasivos, ahora son usuarios que seleccionan, interactúan, comparten, difunden, almacenan, distribuyen, etcétera, este contenido audiovisual. Este hecho, este fenómeno frente a los medios digitales con los medios tradicionales tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión, pues es un parteaguas para la industria. Es un parteaguas para la industria y hemos visto cómo fenómenos como Netflix han sido exitosos, otros no tanto, como HBO Go, que actualmente tiene problemas de distribución de sus servicios streaming de esa serie que les gusta tanto, y por eso la importancia de quienes necesiten distribuir contenido en internet. El proceso creativo complejo de una producción, pues de un contenido audiovisual, pues es muy complejo porque nace de la producción, de la producción, de la distribución, del consumo o de la exhibición. Entonces implica varias etapas que pues solo quienes se aventuran a hacer este tipo de producciones pues saben toda la inversión económica que se requiere, todo el talento que hay que contratar, todo el sistema legal que hay que cumplir para poder tener disponibles estos contenidos. Claro. También me llama mucho la atención y me encanta que sea una posibilidad firme, aunque tiene sus aristas, tiene sus puntos de vulnerabilidad y tiene sus puntos que hay que cuidar, y por eso este tema importante tanto para consumidor como para productor, como para distribuidor, como para las personas que no teniendo un canal tradicional donde disponer de sus medios o hacer disponibles sus producciones, pues en internet es una opción viable que les puede llevar, les puede dotar de ese medio que les hace falta para poder hacer la distribución del contenido. Claro. Bueno, dentro de este panorama, todo lo que nos comentas y que es tan importante por eso, ya no es como antes que eran las clásicas antenas que mandaban receptoras de información o las antenas parabólicas. Al momento que se vuelve digital, como bien mencionas, se empiezan a crear nuevos medios de comunicación. Estos medios de comunicación pues, se dan muchas veces se pueden dar por medio de redes conectados computadoras con computadoras o conectadas de un servidor a las computadoras. Lo conocemos como llamado peer-to-peer. Exactamente. ¿Qué es el peer-to-peer? Pues un intercambio de información, puede ser audiovisual, como bien comenta el maestro Joaquín Elizalde, puede ser solamente audio, puede ser solamente visual, pero es intercambio de información entre computadoras, que puede ser entre particulares o entre distribuidores comerciales a un particular. Pero en este cambio ya estamos hablando que estamos realizando un intercambio de información entre cliente
que sería las computadoras y el servidor. Es decir, nos comentaba hace un momento el maestro Joaquín Elizalde del intercambio de información digital audiovisual. En este caso, un programa como bien mencionaba HBO, por ejemplo, es distribuido por medio de un servidor hacia diferentes clientes. Entonces estamos hablando que es un tipo de contenido, distribución de contenido. El peer-to-peer es cuando, por lo general, entre particulares intercambian el contenido audiovisual o de información. Pero bueno, nos gustaría escuchar al especialista en temas legales audiovisuales que nos comentara un poquito las aristas legales de este tipo de distribución de contenido audiovisual. Mi estimado Joaquín. Sí, no, es muy importante lo que dices respecto a las redes peer-to-peer, porque ahí se da flujo de información en cualquier formato. Auditivo, sonoro, combinación de ambos, textual, imágenes, de cualquier tipo de formato de información puede darse a través de una red peer-to-peer. Sin embargo, lo que pasa actualmente es que tenemos actividades tradicionales por sus homólogas en línea. Por ejemplo, ahora leer un libro lo podemos hacer desde un dispositivo con conexión a una red peer-to-peer. Ir al cine pues lo podemos hacer ya directamente en casa, ¿no? Sí. Incluso hacer deportes con una consola de videojuegos, ¿no? Que ya nos venden software especializado o determinados juegos para hacer ejercicio en casa, ¿no? No estamos haciendo comercial de Wii, pero es uno de esos. Sí. Entonces, todas estas tipos de actividades físicas tienen sus homólogas en línea, ¿no? Y también se dan nuevos formatos de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, escribir un blog, navegar en redes sociales, hacer comentarios, etcétera. Pues todos esos son nuevos formatos de entretenimiento que se deben de ir adaptando ¿a qué? A las necesidades del consumidor que él mismo establece, porque recordemos que, como lo dije al principio, el consumidor ahora es selectivo del contenido que quiere ver. Entonces él marca la pauta respecto a las tendencias, ¿no? Sí. Que sí juega su papel la publicidad y el marketing digital para establecer hábitos de consumo, de navegación, etcétera, pero el consumidor al final tiene la última palabra. Entonces esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque esto implica una reclasificación de las actividades que antes se consideraban de entretenimiento, por un lado, pero por otro lado también implica unos nuevos modelos de negocio importantes para aquellos emprendedores que carecen de un medio de distribución o de un intermediario de distribución de su contenido audiovisual. Entonces, el más común es las redes peer-to-peer, donde alguien administra la red y pone disponible contenido, y puede ser gratuito o bajo demanda y de paga, ¿no? Ahí mi suscripción como usuario de esa red pues me permite acceder al contenido que los términos y condiciones del contrato que se ha establecido con el administrador de la plataforma, con el distribuidor, etcétera, pues le permitan o haya contratado, ¿okay? Entonces esta actividad, la primera entonces arista o el primer punto legal fino que debemos de cuidar es cómo están diseñados los términos y condiciones de uso de una red de este tipo de distribución de contenido. Ver qué me permite, qué no me permite, si es para fines mercantiles o es para fines no mercantiles, es para uso doméstico, es para uso educativo, es para uso de investigación, etc. Y eso es importantísimo, porque recordemos que aunque esté disponible en la red un contenido audiovisual, no pierde su protección legal. O sea, por eso es importante saber qué es lo que estoy contratando como usuario, ¿okay? Entonces, en este tipo de situaciones, pues se crean las nuevas vertientes, que son las creaciones funcionales, aplicaciones, videojuegos, software, determinados modelos integrados de contenido digital para entretener, ¿no? Para llevar a cabo una actividad de entretenimiento en línea. Muy bien, frente a estos aspectos, pues ya por un lado, es una cuestión muy virtuosa, porque quienes no tienen el medio, como te comento, tienen este espacio para crear su propia plataforma y poner a disposición del público su contenido. O el contenido no les interesa a los operadores que existen, tanto tradicionales como en línea, y yo puedo optar por ponerlo disponible en esta plataforma. O bien puede ser un contenido que tenga ciertas limitaciones respecto a la censura y no puedo ponerlo disponible, entonces yo puedo crear
una plataforma de este tipo. Y ahí viene otra arista. ¿Hasta dónde las autoridades, por ejemplo, de un contenido que se distribuye en nuestro territorio, podrán llevar a cabo actos de supervisión y vigilancia? Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, ¿cómo va a determinar, por ejemplo, qué contenido está disponible bajo qué zona horaria? O bajo qué uso horario, o bajo qué franja horaria, de acuerdo con los lineamientos que existen y la clasificación de la programación. Entonces, sobre todo porque Internet pues es atemporal, extraterritorial, y la norma como que no encaja que una plataforma tenga un contenido disponible todo el tiempo. A diferencia, por ejemplo, de un canal de televisión, que sí su contenido audiovisual debe cumplir o respetar los horarios programáticos y la franja horaria que le han sido destinada a la clasificación de la programación, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, una clasificación A o AA para todo público o para menores, ¿no? Que es en horarios determinados, o una clasificación B, que es solo para horarios de adultos, ¿no? En la noche, etcétera. Entonces, ese fenómeno en Internet, pues no puede darse, ¿no? Entonces ahí habría un punto de oportunidad para ver cómo las autoridades pueden regular ese contenido. Eso, perdón que te diga, eso en cuanto al Internet. Pero también, bueno, le voy a aterrizar un poquito más a la manera localista, que de hecho traemos unos asuntos tuyos ahorita de lo que voy a hablar. Existe el peer-to-peer por parte de los particulares. Esto es, sucede mucho que yo compro una película que voy a pasar, digamos, en una empresa, no voy a decir el giro en particular, ¿no? En una empresa, y resulta que tengo diferentes computadoras o películas, televisiones smart, pantallas smart, que son muy similares porque también reciben la conexión de internet, digamos, la bajan y le interconectan, digamos, hasta con 7, 8 o hasta con 10 servidores de la misma empresa en diferentes lugares. Ahí tenemos una conexión peer-to-peer de manera básica, de manera local, para un establecimiento en específico. Me gustaría que nos platicaras, mi estimado Joaquín, si cuando sucede que le explicas al público, tú que eres excelente en este tipo de definiciones, ¿qué es lo que sucede cuando se están transmitiendo, por ejemplo, una película que está fuera de horario y que ya llega, por ejemplo, a los niños, a lo mejor en un hotel, en algún lugar, y lo controla, que nos platicaras si lo controla la Secretaría de Gobernación, si deberían cumplir ciertos parámetros, si tienen que pagar ciertos impuestos, bueno, tú sabes todo lo que... Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay una normatividad para los concesionarios de TV abierta, TV restringida, para la transmisión de contenido. Pues digamos de internet, yo bajo contenido de internet, no de un canal en específico. Por ejemplo, una película de YouTube. Ahora hay que ver, por ejemplo, que una plataforma peer-to-peer pues no es un organismo de radiodifusión. Exacto. Aunque para transmitir su contenido se basa en las plataformas que proveen los proveedores de servicio de Internet, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde le aplica una norma de telecom y radiodifusión a una plataforma peer-to-peer? Bueno, a mi punto de vista sí es susceptible de aplicarse y sí puede establecerse restricciones para ello. Tan es así que, por ejemplo, si yo tengo una plataforma, una página o un sitio web donde estoy distribuyendo contenido protegido por el derecho de autor y lo estoy haciendo sin autorización del titular, el propio INPI puede determinar la bajada de ese contenido de manera preventiva. Ahora, respecto a las cuestiones de zona horaria, por ejemplo, pues ahí va a depender mucho de las políticas del hotel, de qué contenido, si es un hotel de tipo familiar, el tipo de mercado al que están destinados sus servicios. Y ahorita muy bien, amigo. No, pues excelente. Amigos, ya me está poniendo buenísimo el programa. No se vaya, nos ganó el tiempo. Pues nuevamente para variar, en un momento regresamos. Muchas gracias. No, perdón, amigo. Permíteme que termine.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos su programa Abogados al Día con una explicación muy interesante del tema de peer-to-peer, sobre todo en el ámbito local por parte del maestro Joaquín Elizalde. Te interrumpí hace un momento, una disculpa, estimado Joaquín. ¿Gustas continuar, por favor? Entonces, lo que nos decíamos, si una distribución de este tipo está sometida a las reglas de zona horaria o de programación que establece los lineamientos de horarios, de transmisión, etcétera, que se encarga de aplicar la Secretaría de Gobernación por conducta de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, bueno, sí pudiera aplicarse. Aquí la cuestión es que si es para un establecimiento mercantil en donde está disponible ese contenido, yo debo de ceñirme a los términos y condiciones de uso que el operador de la plataforma haya diseñado. Y si dentro, hay que checar si dentro de esos términos y condiciones de uso se ha establecido bajo qué lineamiento se debe usar el contenido, ¿no? Claro. Primero, si es para uso comercial, como mencionabas, un hotel, un restaurante o lo que sea. Y segundo, establecer si es permisible o debo yo de cumplir con cierta zona horaria. Normalmente hay restricciones tratándose de contenido para adultos, donde se establece que el usuario es responsable de que no tengan acceso menores a ese contenido. Es una forma en que la autorregulación impone y resuelve el problema, sin perjuicio de que, por ejemplo, las autoridades puedan ejercer estas facultades, ¿no? Porque pueden constituir delitos y no podría restringirse por mucho que esté un modelo digital de avanzada para distribuir contenido, ¿no? Claro. Entonces podríamos considerar que no se limitan las facultades de la autoridad, pero normalmente esto se resuelve a través de los términos y condiciones que impone el titular de la plataforma mediante la cual se distribuye el contenido. Claro. Entonces eso sería, digamos, una forma de establecer. Tan es así que, por ejemplo, HBO Go, ¿no? Que ha tenido problemas en su transmisión vía streaming de su contenido, de cierto programa, Game of Thrones, algo así me parece que sí, es. Game of Thrones. La Profeco ha ya hecho varios requerimientos a esta empresa para determinar qué está pasando con los usuarios que contrataron ese video bajo demanda, porque no ha estado disponible, no han dado una respuesta satisfactoria a los consumidores, etcétera. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ahí vemos claramente cómo la autoridad, aunque sea un medio de Internet, pues sigue ejecutando sus facultades que la normatividad le corresponde, ¿no? Sí. Entre ellos
los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Claro, y de los consumidores al no Acceder a recibir. los servicios, ¿no? Que no sean interrumpidos sin una Sí. causa justificada, los mecanismos de seguridad, etcétera. Y respecto a este punto de la seguridad, es muy importante porque si bien yo puedo tener cierto contenido que quiero subir a una red peer-to-peer o quiero comercializar sin intermediarios, entonces yo también debo de salvaguardar primero la confianza en los usuarios. Segundo, porque además, como tú sabes, vamos a hacer manejo de datos personales, ¿no? Claro. Por otro lado, la salvaguarda de mi contenido, ¿no? Que no se vea invadido por malware nocivo que pudiera afectar mi operación o pueda ser objeto de hackeo y extraigan mis contenidos audiovisuales para comercializarlos o ponerlos incluso gratuito o dejarlos expuestos al acceso. Entonces, ¿qué ha hecho la industria de la distribución en línea? Pues ha encontrado en la criptografía un mecanismo muy importante para salvaguardar y cumplir con principios o reglas o buenas prácticas en materia de ciberseguridad para este contenido. Antes de que continuemos, me gustaría comentar un poquito antes, si me lo permiten, mi estimado Joaquín. Hay otra situación del peer-to-peer, ¿por qué no ha sido tan recomendable? Se dice que lo utilizan mucho las empresas, las grandes transnacionales, para quitar responsabilidades, porque una vez que lo subes en línea, el ámbito de aplicación de una ley, ellos sugieren precisamente las locales, porque dicen, mis servidores se encuentran en Estados Unidos y cuando llega a otro país, ya no se convierte en un servidor, es peer-to-peer porque yo lo subí a línea. Entonces, toda la problemática que comentas. Sin embargo, están incumpliendo los principios, por ejemplo, de lealtad de la Ley Federal de Protecciones Personales y un principio que es a nivel internacional también en estos temas, por lo que se recomienda tener servidores locales para la distribución de contenidos. Como bien dicen, estos pueden ser propuestos o supuestos de ataques de malware, de virus o cualquier otro hackeo, pero sin embargo, si cumplen con los principios que marca la ley de responsabilidad, personas técnicas, etcétera, para proteger toda la información también, tanto personal como de propiedad intelectual, pues yo creo que se evitarían problemas como los que tienen ahorita con Profeco, que como tú bien platicas, no han podido cumplir con un buena servicio, distribuidor del servicio que ellos manejan, ¿no? Sí, y has tocado un punto bien delicado, y yo creo que los datos personales son importantes, pero también la sobreregulación y la exigencia de cumplimiento de lineamientos, ley, reglamento, disposiciones especiales, oficios. Creo que una excesiva normatividad, y perdón amigo, yo sé que tú propugnas por la protección del dato personal, ha llegado a extremos donde llegan a invadir ya cuestiones que van a ser o no van a poder hacer viables los negocios. Un ejemplo claro es la competencia. En nuestro derecho y en la mayoría de las normas de derecho internacional, el renunciar a la competencia territorial es válido si la voluntad se expresa de manera clara y concisa, donde no hay una afectación. No, pues que tú estás diciendo, si la voluntad, el problema aquí es que la mayoría de las personas, lo que está regulando en Internet es la falta de voluntad, precisamente con el pretexto de la ingobernabilidad. Ese es un detalle. Entonces, antes de entrar al tema de determinar si la renuncia a la competencia de un determinado país viola o no derechos personales, veamos si esa voluntad ha sido dada sin vicios en el consentimiento. ¿Ok? Porque yo sí respeto y yo propugno por los datos personales que deben respetarse, cumplir con los principios, ejercer derechos arco, proporcionalidad. Pero tampoco debemos de llegar al extremo de sobreregular o sobreinterpretar cuestiones cuando ya hay una voluntad otorgada de manera expresa, que no tiene vicios, etc. Entonces, es que ahí tienes un tema, amigo, precisamente ese es el punto de la sobreregulación en este momento, porque no existe, si tú revisas, se dice que de cada aproximadamente 99 contratos en la red de políticas de privacidad, 99.9% tienen vicios en el consentimiento, y esto ha originado esto. El día que se llegara realmente de una manera
clara a dar el consentimiento para el manejo de unos datos, acaba la sobreregulación de manera automática. Pero mientras subsiste el vicio en el consentimiento, vamos a seguir teniendo estos problemas, desgraciadamente. Exactamente. Entonces, sería bien importante establecer en nuestros términos y condiciones un consentimiento claro y expreso de sometimiento y renuncia a cierta competencia. Exacto. Porque recordemos que sí, la renuncia está permitida por nuestro orden jurídico y sobre todo en materia contractual Sí, y comercial, es muy viable porque hace posible la realización de negocios, ¿no? Claro. Entonces, eso sí yo tendría mucho cuidado en establecer cuándo voy a establecer una renuncia de competencia, a qué leyes me voy a someter, ¿no? Ahora, si como tú dices, el hecho de que yo someta a un usuario a la renuncia de competencia implica renunciar a unos principios fundamentales de nuestro orden jurídico, pues evidentemente está viciado, ¿no? El otorgamiento de la voluntad. Y así lo establece pues la mayoría de los códigos procesales, principalmente el Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando habla que no es posible renunciar a normas de orden público e interés social, etcétera, y que solo se permite cuando no se afecten los principios fundamentales del orden jurídico al que se está renunciando. Ahí sí podríamos entrar al análisis. Pero ahí entra la importancia de lo que tú mencionas muy bien, tener debidas políticas de privacidad, por los lineamientos, de lo cual, pues, por cierto, tú eres especialista en estos temas, porque nos evitamos precisamente entrar en conflicto, ¿no? Y por ejemplo, pues hemos sido testigos de muchos conflictos, principalmente con un motor de búsqueda grandemente conocido, que se llama Google, ¿no? Sí, Google. Él ha sido el que en la mayoría de los territorios se ha cuestionado qué tan válido es la renuncia de competencia que se hace, y no solo él, grandes operadores de plataformas, por ejemplo, de redes sociales, etcétera, pues también están muy cuestionados, ¿no? Pero sí habría, pero si yo soy un creativo que me interesa poner mi contenido digital disponible en línea, prescindir de intermediarios y tener un trato directo con los usuarios de ese contenido, pues lo puedo hacer legítimamente y legalmente, estableciendo claramente en dónde se van a resolver las disputas y bajo qué normatividad. Esto es importantísimo lo que les acaba de comentar el maestro. Si uno cuando quiere levantar un negocio, perdón amigo que me interrumpa, No, adelante. Tiene que cumplir, no nos queda de otra, con los lineamientos, con los requerimientos para el trabajo en el entorno digital. Entonces es importantísimo poner las políticas del negocio en cuanto a la página electrónica, a protección a la propiedad intelectual. No debemos, porque hay mucho copy-paste de términos y condiciones, todos deben ser personalizados. Que por cierto el maestro es experto en estos temas, tiene publicaciones en su blog, ha escrito en diferentes revistas. Síganlo, lo pueden seguir en su blog. ¿Cuál es tu blog, amigo? Derecho de Propiedad Intelectual y TIC. Ahí pueden encontrar recomendaciones precisamente, y si tienen más dudas pueden escribirnos también a contacto@dataproteccion.com.mx, donde con gusto les vamos a ayudar. Disculpa el comercial, amigo. No, muchas gracias. Ahí la verdad es que mi blog va muy bien, por ahí lo revisé las estadísticas, y de este año hemos tenido casi de 5.500 visitas. Muy bien. 5.500 de aproximadamente 40 países. O sea, quiero recalcar algo, amigo. Es que miren, normalmente, si les comento, pues la gente que conoce estos temas, pues son académicos en su mayoría. Son muy pocos los abogados practicantes, litigantes realmente profesionales que se dediquen el día a día a esto. Desgraciadamente la falta de actualización o de información en estos temas hace que muchos abogados, sin tener conocimiento de este tipo de temas, los llevan a la práctica, poniendo muchas veces en desventaja y en un estado de vulnerabilidad a sus clientes. Entonces, les recomiendo que antes de aceptar la solicitud, la asesoría de un abogado en estos temas, visiten el blog del maestro. Ahí van a encontrar muchísima información para conocer no solamente sus términos y condiciones, sino material audiovisual, patentes y marcas, propiedad intelectual, derecho de autor, procedimientos mercantiles, civiles, administrativos. Todo en un aspecto no solamente teórico, sino en un aspecto práctico que posteriormente lo lleva a disposición de las demás personas como un conocimiento universal. Disculpa. Muchas gracias por el comercial. A ver, ¿de cuándo llega la factura? No, es broma. La verdad que me daría mucho gusto que nos visitaran en el blog. Y pues esto es resultado de la experiencia día a día, y tratamos de hacer
No sabemos que en estos temas pues, nunca hay una última palabra, pero tratamos de hacer una pequeña aportación o nuestro grano de Y arena. muy claros, amigo. Si no hay quien dé esta información, quien llegue, y esa es la esencia de este programa. No hay quien llegue de estos temas de una manera clara para ayudar. Este es un servicio informativo de ayuda a la comunidad, a la sociedad en general, para que conozca de estos temas, porque si no los conocen aquí, pues difícilmente los van a conocer en otros lados. Es la triste realidad de nuestros días. Pero bueno, ya vamos a cambiar un poquito la visión por donde estamos yendo. Ya no te distraigo, amigo, disculpa. Sí, dentro de lo importante que comentabas era, pues, en nuestros términos y condiciones establecer la protección de la propiedad intelectual. El contenido audiovisual es una obra protegida. Claro. Entonces, debemos tener en claro y dejar en claro al usuario qué es lo que le vamos a autorizar, que es nada más acceder al contenido para que lo disfrute, no para que haga otro tipo de reenvío, copia, distribución, nada, ¿no? Si es solamente para acceder al contenido y visualizarlo, pues está muy bien. Eso debemos de dejarlo claro porque, pues sería muy triste que poner un contenido audiovisual exitoso y que alguien, pues excediéndose de estas facultades, pues lo ponga disponible de manera gratuita. Y entonces, pues ya el verdadero y el legítimo titular que debe acceder a esto, a los beneficios derivados del uso y explotación del contenido audiovisual, pues vería haberse truncado y violado su derecho patrimonial de autor, ¿no? Claro. Entonces, por eso es bien importante esta parte de la propiedad intelectual, estableciendo los límites de uso que está permitiendo, ¿no? Además, otra virtud de esto es que, por ejemplo, el propio distribuidor del contenido puede gestionar sus propios derechos. Es decir, ya no voy a requerir de alguien intermediario que me pague las regalías por el uso y explotación, ¿no? Que normalmente era pasar la podadora, ¿no? Ah, sí, vendimos tanto contenido, pero portadas, distribución, comisión, bla, 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 bla. Sí. Y ahí quedaba un número pues muy bajo, ¿no? Para el titular del derecho respecto a las regalías que debía percibir, y por tanto, pues entonces este sistema pues, también es virtuoso en ese sentido, porque yo ya voy a determinar, administrar, gestionar mis propios ingresos derivados del uso y explotación de mi contenido audiovisual. Te quería hacer un recalco respecto a cómo andamos de tiempo, no me espanten. No, vamos a un comercial. Vamos a un comercial y regresamos con el sistema de criptografía para la protección del contenido audiovisual. En un momento regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales.
conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Continuamos, mi estimado Joaquín, perdón por la interrupción. Te comentaba hace un rato que es importantísimo lo de la propiedad intelectual, porque sí debemos salvaguardar estos bienes intangibles, pues constituyen nada más y nada menos, primero una creación protegida y segundo, el corazón medular del negocio audiovisual, ¿no? Claro. Entonces es muy importante, decía Alejandro Ruiz Robles, que quiero citarlo en una plática que sostuvimos. Buen amigo, saludos Alejandro. Que decía, muchos practican o intentan practicar la propiedad intelectual, pero pocos son quienes la entienden. Y es verdad, no solo se trata de poner restricciones, sino dar viabilidad a un negocio, proteger bien tanto al usuario, al consumidor, al propio titular, al autor, a todas las personas que intervienen, ¿no? Entonces no es nada más de ponerse a golpe de ley, pues a tratar de encuadrar ciertas cosas, y menos como vimos para Internet. Pero bueno, una de las cosas importantes para la distribución de contenido audiovisual en Internet, por supuesto que es la seguridad, ¿no? Ya vimos los mecanismos legales, términos y condiciones, pero como una persona que está poniendo disponible contenido a través de una plataforma puede protegerlo. Entonces la criptografía o la cadena de bloques, la plataforma blockchain, además de que en ella está basada el Bitcoin, pues tiene varias funcionalidades. Ya Fernando Chi en un programa nos decía, es que no se confundan, el sistema de encadenamiento, blockchain, pues tiene muchas funcionalidades y una de ellas es precisamente dotar de seguridad a las plataformas cuando se quieran proteger. Claro. Y entonces aconsejo para nuestros amigos que quieran poner disponible contenido, pues pueden acudir a este sistema de bloques o blockchain para dotar de seguridad y no sufran invasiones o intromisiones no deseadas, tanto en su contenido como de la información que tengan los usuarios. Y esto además es un círculo virtuoso, porque por un lado nos protegemos nosotros, protegemos el modelo de negocio, protegemos a los usuarios y generamos confianza. Generamos confianza, generamos reputación y eso nos va a permitir que nuestro negocio fluya y siga generando, ¿no? Entonces, este sistema de encadenamiento de blockchain, pues debemos tomarlo muy en cuenta, que es uno de los sistemas de seguridad pues, más avanzados, ¿no? Claro. Porque facilita pues prácticamente la protección y permite, por supuesto, comercializar nuestro contenido en Internet. Con esto quiero decirles que las cadenas de bloques pues, garantizan la confianza y la seguridad de los usuarios. Hoy la reputación, como sabemos, pues es la madre de todos los negocios exitosos en Internet. Claro. Puedo tener un buen producto, puedo prestar un buen servicio, pero si mi reputación dice lo contrario,
no va a haber poder humano que me genere crecimiento en mi negocio. Entonces es bien importante este tipo de sistemas de seguridad, porque eso repercute directamente en los usuarios y garantiza la confianza que ellos pueden tener para acceder a nuestro contenido audiovisual. Ahora, ¿qué podemos hacer más con este sistema de disposición de contenido en línea? Pues bueno, ya dijimos que yo obtengo directamente los beneficios, yo puedo seleccionar el tipo de usuarios que quiero que accedan a él, puedo establecer la protección de mi propiedad intelectual, en fin. Y con todo esto, entonces, ¿qué me va a permitir entonces tener una distribución de contenido exitoso? Pues primero que sea un producto que tenga un mercado determinado, ¿no? Porque la creatividad es la parte importante, pero no es la única. Claro. ¿Okay? Proyectos creativos muy depurados, catalogados por los especialistas como muy excelente, de excelente calidad artística, lo que sea, no siempre reporta beneficios para los creadores o el titular del derecho. Entonces la parte económica es súper importante, el sistema de establecimiento de pagos, ¿no? Que aquí, como va a ser de manera directa, hay que ver qué sistema de transacciones me va a acomodar bien. Hay algunos que ya están sumamente probados, no quiero decir que son 100% seguros, pero sí los estándares de buenas prácticas los han colocado a la vanguardia, ¿no? Uno de ellos pues, es el sistema de PayPal, ¿no? Claro. O el sistema de prepago a través de una tienda de conveniencia, también es un buen modelo, o el sistema de pagos con tarjetas de crédito. En mayor opciones que tengamos respecto a las transacciones seguras que querramos hacer, pues vamos a estar asumiendo más riesgos, porque pues ahí en ese caso, como aquí Mario nos diría, no, es que la tarjeta de crédito contiene datos personales sensibles y eso no lo debe de tocar nadie, ¿no? Sí. Y sí, tiene razón, porque precisamente al acceder a este tipo de datos, pues se nos genera una responsabilidad. Nos guste o no nos guste, como dije, pero es una cuestión que debemos cuidar de manera extrema o de manera muy, muy puntual. Entonces, el sistema de elegir un sistema de pagos y de transacciones seguras es bien importante. Ya vemos que hay toda una tendencia sobre el fintech y todas las cuestiones de financiamiento a través de tecnológico o de sistemas financieros tecnológicos, etcétera, que incluso había por ahí un proyecto que quería regular estas fintech en el Senado de la República. Difícil, no sé cuál sea la tendencia, pero... De hecho, la semana pasada pasó ya nuevamente la siguiente etapa, sigue en estado de revisión. Sí, entonces estos sistemas de fintech pues, todavía no están probados, aunque tecnológicamente, según aparecen como seguros, ¿no? Sí, en teoría y tecnológicamente, ¿no? Habrá que hacer prueba-error, ¿no? Y eso lo va a determinar pues el comportamiento. Claro. El comportamiento digital de los usuarios. Entonces, bueno, con esto creo que podemos tener ya un panorama de cómo podemos hacer un sistema de distribución de contenido audiovisual o de cualquier otro formato en Internet. Claro. Y cómo tiene sus puntos de oportunidad, pero también tiene sus puntos, sus ventajas. No sé si tú, de todo esto que hemos platicado, amigo Mario, ¿tú qué desventajas podrías ver o qué ventajas? Tu opinión así, digamos, como un usuario, un conocedor de Internet. Mira, yo pienso de que en el peer-to-peer, voy a dividirlo en tres partes. En el peer-to-peer, que se maneja de manera audiovisual por las grandes corporaciones, la desventaja, pues tú nos dejaste bien claro, ¿no? La falta de control realmente, más que nada técnico en los países donde se comercializa, porque es muy diferente el tipo de banda ancha que se maneja en un país a otro. Entonces no podemos nosotros querer comercializar un tipo de producto cuando no estamos completamente seguros de las cuestiones técnicas de cómo se van a presentar.
Entonces yo en ese caso, además de que mi parte, como bien dices, de la protección de datos, soy muy de acuerdo que debe haber un servidor en cada uno de los países que se haga responsable de la distribución de la información que manejan para también poder controlarlos en el aspecto legal de manejo de información. Entonces, y en el aspecto local, digamos, en restaurantes, bares y hoteles, yo recomiendo no manejar peer-to-peer más de 10 computadoras o más de 10 televisiones smart, porque si no se sale de control el compartir información entre ellos sin un servidor en específico. Ya si quieren distribuir información entre más computadoras, pues sí recomendar definitivamente tienen que tener un servidor que se haga responsable de la información que se está proporcionando, y ya los usuarios de esas computadoras, como nosotros bien realizamos, establecer políticas del manejo de la información que se les está poniendo a su disposición, porque ellos se están haciendo responsables. Ahora, por parte de la distribución, hablando de peer-to-peer o de servidor a usuario. Por parte de la criptografía, pues creo que también dijiste todo, llegaste al tema, estoy completamente de acuerdo. Si ser conocedor como tú, experto en la materia de propiedad intelectual, derechos de distribución de contenido, que es tu fuerte, amigo, pero si viéndolo también por el lado de datos personales, coincido completamente contigo. El blockchain es una buena oportunidad para empezarlo a utilizar en el manejo de la seguridad de la información, y esta seguridad de la información pues contiene tanto datos personales como otros datos digitales de propiedad intelectual y de derechos de autor. Entonces, pues coincido plenamente contigo, y creo que las recomendaciones que les has dado a nuestros usuarios pues son las mejores que pudieran haber, porque es lo último en tecnología en aspectos relacionados con la seguridad de la información y con la legalidad, porque recordemos que si fallamos en seguridad de la información, fallamos en la legalidad, ¿no? Que es lo que tenemos en todos los, lo que manejamos en todos los programas, los distintos ámbitos de aplicación de la legalidad en el entorno digital. Y pues de mi parte sería todo, amigo. ¿Tú quisieras agregar algo más? Sí, únicamente pues agradecerte la oportunidad. Sabes que cuánto me interesan estos temas y qué tanto me apasiona conocer más y más. Espero, para nuestros amigos también les agradezco que nos vean y que esto sea una pequeña contribución, no solo porque yo tenga la verdad o sea correcto lo que yo digo, sino para que nos motive a generar más conocimiento y ir investigando y generando pues más fluidez de la información, y al final pues lo que buscamos, ¿no? En esta etapa de la era de la información y del conocimiento, pues buscar un internet seguro, porque eso al final también es parte ya de nuestra vida cotidiana, el uso de internet y de las nuevas tecnologías. Y la filosofía del despacho, de nada sirve el de conocimiento si no se transmite, ¿no? Hay personas que conocen, hay especialistas, pero nosotros procuramos del conocimiento que se tiene, pues transmitírselos, y no nos quedamos nada, lo comprueban programa a programa con el maestro, con un servidor, y pues bueno, yo también no me queda más que agradecerles. No olviden visitar el blog del maestro, y pues nuevamente, pues muchas gracias, mi estimado amigo, otro programa más contigo. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos, muchas gracias, hasta luego.